Bien. A ver, voy a compartir pantalla. A ver si intento hacer algún ejercicio más de los que nos dejamos. Vamos a continuar con ellos. Vale, os quería explicar una cosa. Antes de meterme en los ejercicios, os quería explicar cómo se hallaban los divisores de un número. Voy a compartir la pantalla y lo veis. A ver. Vale, mirad. Para hallar los divisores de un número, si el número, una vez, el otro día estuvimos viendo cómo se descomponían los números en factores primos, si al descomponer el número solo tiene un factor primo, ¿vale? En este caso, el factor primo se llama P, pues se llama P1, P sub 1, elevado, pues, a un exponente. Los divisores se calculan de la siguiente manera. Ponemos 1, P sub 1, P sub 1 al cuadrado, P sub 1 al cubo, hasta llegar hasta P sub 1 elevado a alfa. Y en total, alfa sub 1, porque estamos trabajando en este caso el P sub 1. Y en total tienen que salirnos alfa sub 1 más 1 divisores. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vais a ver con un ejemplo. Yo quiero hallar los divisores del 16. Entonces, ¿16 qué es? 2 a la cuarta. Vale, 2 a la cuarta solo tiene, cuando pongo el 2 a la cuarta, el 16 solo tiene un factor primo, que es el 2, elevado a la cuarta. ¿Lo ves? Entonces el P sub 1 sería el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que los divisores de 16 son 1, 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y hasta hay que llegar hasta el exponente alfa. Alfa, como es 4, hay que llegar hasta 2 elevado a 4. Entonces, 1, 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y 2 a la cuarta es 16. Luego los divisores de 16 son 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Alguna duda? ¿No? Pasamos a cuando tiene más de un divisor. Cuando tiene perdón, cuando tiene más de un factor primo, vas a ir a los divisores, cuando tiene el número de descomponer en factores primos, tiene más de un factor primo. Mirad, yo tengo ahora que el número de descomponer en factores primos tiene dos, el P sub 1 y el P sub 2, elevados a los exponentes que sean. Entonces, si cuando yo tenía un factor primo elevado a un exponente, todos sus divisores eran ir poniendo las potencias de ese factor primo hasta llegar a las que me han dado, entonces ponía 1, P sub 1 elevado a 1, P sub 1 elevado a 2, P sub 1 elevado a 3, bueno, 3, hasta llegar hasta P sub 1 elevado a alfa sub 1. Entonces haríamos lo mismo, ahora si P sub 2 tiene P sub 1, P sub 2, P sub 2 elevado al cuadrado, P sub 2 elevado a 3, P sub 2 elevado a alfa, ¿vale? ¿Qué haría ahora? Pues ahora lo que tengo que hacerme es ponerme una tabla de doble entrada, en la cual aquí pondría todos los divisores de un número y todos los divisores del otro. ¿De acuerdo? Y ahora tendría que hacer las multiplicaciones. 1 por 1, 1. 1 por P sub 1, P sub 1. 1 por P sub 1 al cuadrado, P sub 1 al cuadrado. Y todos estos números que voy a hacer aquí serán los divisores del número que me han dado. Que al descomponerlo en factores primos,
me dan 2, el P sub 1 y el P sub 2. Ahora lo veremos con un ejemplo. Entonces, antes, bueno, os lo he dicho, pero sí que estaba escrito. Todos los divisores de P sub 1 es si este antes era un 4, antes la alfa era 4, pues el número de divisores que tenía el número 16 eran 5 divisores, porque alfa sub 1 sumamos 1, que eran el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Aquí, para el número total de divisores que tiene este número que tiene dos factores primos, se multiplicaría alfa sub 1 más 1 por alfa sub 2 más 1. Vamos a verlo con un ejemplo ahora cuando esto. Si yo tengo más divisores, o sea, quiero seguir haciendo divisores, pero tengo que el número, al descomponerlo en factores primos, tiene más de dos factores primos, entonces tendría que hacer una tabla de doble entrada para los dos números primos, lo lógico es que coja los dos primeros. Y con los que me ha dado, volvería a hacer otra tabla. Y si tuviera 4 factores primos, con los dos primeros hallo una serie de factores primos, hallo una serie de divisores, con lo que me ha dado, le añado el P sub 3 y con lo que me ha dado le añado el P sub 4 y así sucesivamente. Ahora lo vais a ver con un ejemplo. El número total de divisores sería por multiplicar alfa sub 1 más 1 por alfa sub 2 más 1 por alfa sub 3 más 1 por alfa sub n más 1. Esto de aquí es para saber cuántos tiene. Solo para saber cuántos tiene. Pero no los hayas. Mirad, si yo cojo y aquí ahora ya los divisores de 1800, pues 1800, ¿no? La descomposición de 1800, ¿qué es? 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 elevado al cuadrado, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene 3 números primos, el 1800, el 2, el 3 y el 5. Entonces, me hago primero una tabla de doble entrada con el 2 y el 3. Con el 2 y el 3. 2 elevado a 0, 2 elevado a... O sea, aquí pondría si es directamente el 1, o 2 elevado a 0, que es 1, 2 elevado a 1, que es 2, 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cubo. Y como el 3 es elevado al cuadrado, pondría 1, 3 y 9. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 y 3 elevado y 3 al cuadrado. Vale, una vez tenemos eso, multiplico. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8, 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 8 por 3, 24, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 4, 36 y 9 por 8, 72. Con los números que me dan aquí, me añado, hago una segunda tabla, en la cual pongo en una fila, por ejemplo horizontal, pongo todos los números que me han salido, normalmente ordenados, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 32. Y aquí pondría el otro factor primo que no había utilizado. Pues 1, 5 y 25. Y lo multiplico. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. De tal forma que estos mismos que están aquí me van a salir cuando lo multiplique por 1. ¿Lo veis? Y además, me salen esta fila y esta fila. Pues luego lo que hago es poner todos esos divisores ordenados. ¿Lo habéis entendido? ¿Alguna duda que os surja? ¿Bien? Sí, Sí. Vale. Seguimos. Voy a seguir un poquito con la teoría. Para obtener los múltiplos de un número, eso es muy fácil. Para obtener los múltiplos de un número, lo que hago es cojo ese número, ¿no? Número natural A, y lo multiplico sucesivamente por cada uno de los números naturales. Por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Siempre el primer múltiplo será el 0, luego el mismo número que me han dado, luego por 2, por 3. ¿Y cuántos escribo? Pues aquí me tienen que decir siempre cuántos, porque son infinitos. Entonces me dirán, pues quiero los 5 primeros múltiplos.
O quiero los múltiplos que estén comprendidos entre tal número y tal número. Es eso, algo me tienen que decir, no me van a decir escribe todo, porque sería imposible. ¿De acuerdo? Bien, luego hay una serie de números que se dice que los números son amigos. ¿Qué quiere decir esto? Pues dos números A y B se dice que son amigos si la suma de sus números, ¿vale? Del número A, perdón, la suma de los divisores del número A, salvo el mismo, coincide con B y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Con un ejemplo. Si me dice que quiero ver si los números 220 y 284 son amigos, me tengo que hallar primero todos los divisores de 220, que lo haría según hemos hecho antes. Y todos los divisores de 284, que lo haría según lo hemos hecho antes. Hasta ahí es hacer lo mismo. Ahora, yo quiero ver si los divisores de 284 coinciden con los de 220, ¿eh? la suma, si la suma de los divisores de A, salvo el mismo, esto es claro, no hay muchos números que sean amigos, salvo el mismo, coinciden con los de B, con el de B, si yo sumo 1, ¿no? 1 más 2 más 4 más 71 más 142, porque faltaría los divisores de 284 son 1, 2, 4, 71, 142 y 284. Si yo sumo todos los divisores exceptuando el 284, me tiene que dar 220. Y si sumo los de 220, exceptuando el 220, que los divisores de 220 hechos por el método anterior serían 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 54, 110 y 220, pero si lo quitamos, me tiene que sumar 284. O sea, si yo sumo todos estos números, me tiene que dar el otro. Si otros estos números, me tiene que dar el anterior, 220. ¿Lo veis? Esto es que te pueden preguntar, ¿son estos dos números amigos? Sí, no, y explicar por qué. ¿Tenéis alguna duda? ¿Dos números amigos? ¿No? Pues seguimos. Ahora, máximo común divisor y mínimo común múltiplo de varios números, que esto también os sonará porque esto es lo que es en secundaria lo habéis hecho. Para hallar el máximo común divisor, ¿no? Lo que tengo que ver es, pues claro, me van a dar dos o tres números. Vale. Y hay unos cuantos números que son divisores de esos dos. Entonces, el máximo común divisor es al mayor de los divisores comunes a dichos números. La forma de hacerlo, pues, a ver, como se enseña al principio, es poner todos los divisores de un número, poner todos los divisores de otro número, si son dos, si son tres, pues poner los divisores del otro número, de los tres, y ver cuál es el divisor más grande que divide a los tres a la vez. Para no tener que hacer eso, lo que hacéis es el máximo común divisor de esos tres números. Y ahora veremos el método que aplicabais vosotros normalmente, que os sonará. Para hallar el mínimo común múltiplo, lo que haríamos es escribir múltiplos comunes de dos o tres números, y cuando queremos hallar el mínimo común múltiplo, sin tener en cuenta siempre el cero, es, claro, porque múltiplos de un número hay infinitos. Entonces, múltiplos comunes, pues igual también hay infinitos, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Si no son primos entre ellos, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es, cojo y vería cuál es el múltiplo más pequeño, pues eso es mínimo con múltiplo, el múltiplo más pequeño, que es múltiplo de los dos números o de los tres números a la vez, exceptuando siempre el cero. ¿De acuerdo? También esto ahora veremos la técnica que seguro que utilizabais vosotros en la ESO. Dime, David. Entonces, ¿por qué se dice máximo común divisor
al mayor exponente, o sea, los comunes a mayor No, no, exponente. no. Aquí no hemos hablado, aún no hemos hablado de mayores exponentes. Fíjate que yo aquí aún no he hablado nada. Te he dicho que eso es lo que veremos ahora. ¿Eh? Ah, vale, vale, vale. Vale, aquí te he dicho yo que el máximo común divisor es el divisor más grande de dos o tres, de los dos o tres números que nos digan. Y el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño. Vale, ¿Vale? vale, ¿Eh? vale, Y vale. ahora es cuando ahora nos iremos. Y luego, claro, si dos números A y B son primos entre sí, pues el único divisor que van a tener común es el uno. Entonces, el máximo común divisor siempre va a existir entre dos números. Si son primos entre sí, el máximo común divisor de dos números que son primos entre sí va a ser el uno, si lo tenéis. ¿Eh? Ahora, esta es la técnica, esto es lo que tú me preguntabas, ¿no? Esto es lo que tú me preguntabas, David, Sí. seguro. Para calcular el máximo común divisor de varios números, lo que hacemos es descomponerse en factores primos y entonces lo que vamos a hacer para hallarlo es multiplicar todos los divisores primos comunes elevados al exponente menor, ¿vale? Al exponente menor con el que figuren en algunos de los factores primos. Es que si cogías el mayor, ¿eh? Ya no es común a todos, ¿me entiendes? O sea, si yo quiero qué número va a dividir a varios, si uno tiene el 2 elevado al cuadrado y otro tiene 2 al cubo, entonces el de 2 al cuadrado no se va a poder dividir por 2 al cubo en la vida, porque lo máximo que lo puede dividir es 2 al cuadrado. Bueno, luego igual puede tener el 5, puede tener el 7, pero potencias de 2, la máxima es 2 al cuadrado. No sé si me vas siguiendo, David. Entonces, por eso se coge el menor exponente. Es el máximo común divisor, pues es el divisor más grande. Porque si es el divisor más pequeño, es el uno. Todos tendrían como divisores el uno, porque el uno va a dividir a todos los números. Entonces, si cuando me piden el máximo común divisor, me están pidiendo el divisor más grande. Pero ojo, el divisor más grande que pueda dividir a todos ellos, eso me quiere decir que coja de los factores primos que son comunes, aquellos que tienen exponente más pequeño. Porque si cojo el Vale. más grande, pues ahora lo veríamos ahora veríamos lo que pasaría. Y para hallar el mínimo como un múltiplo, haremos, bueno, ya tenemos la composición de antes, o si no, la tenemos que hacer, será el de multiplicar todos los divisores primos de los números dados, tanto comunes como no comunes, en el otro caso eran comunes, elevados al exponente mayor. Aquí sí, al exponente mayor de cada uno de ellos. Aquí sí, el mínimo, o sea, cambias mínimo exponente mayor, máximo exponente menor, porque hablamos de múltiplo, el múltiplo más pequeño. Si a mí me piden que haya el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos dos números, lo primero que tengo que hacer es descomponerlos. ¿Mm? Y una vez los tengo descompuestos, para hallar el mínimo común múltiplo, me fijo en los divisores que tienen comunes. Y ahí cogería el mayor exponente y los no comunes todos. En este caso, todos tienen comunes. El 2, pues el 2 aquí está aquí, al cuadrado y al cubo. El 5, al 5 elevado a 1 o el 5 elevado a 2, pues 5 elevado a 2. Y el tres al cuadrado, que solamente está en el 180. Si multiplico estos tres números, me da 1800, que es el múltiplo más pequeño de esos dos números. Porque yo si quería los múltiplos de 180, pondría 0, 180, 180 por 2, 180 por 3, ¿no? Iría haciendo la tabla a multiplicar. Si quería los múltiplos de 200, pues pondría 0, 200, 200 por 2, que es 400, 200 por 3, 400. Y llegaría un momento dado en que coincidiría un número. Ese que coincide es el múltiplo más pequeño común a los dos, exceptuando el cero. Para el máximo común divisor, les compongo factores primos. A ver, ¿qué tienen en común? El 2 y el 5.
Entonces cojo el más pequeño, el 2 al cuadrado, ¿vale? 2 al cuadrado. Y el 5 elevado a 1. O sea, que el máximo común divisor es el 20. O sea, pueden tener divisores más grandes, claro que puedan tener divisores más grandes, pero que sean comunes, el divisor más grande que es común de los dos es el 20. ¿Lo ves? Porque dices, bueno, es que si cogiera el 8, si yo cogiera el 2 elevado al cubo, si yo cogiera el 2 elevado al cubo, veríamos que 2 elevado al cubo es 8. Pero claro, si aquí el máximo que lo puede dividir 2 al cuadrado, este no va a ser divisor de 180. Mientras que el 2 al cuadrado sí que es divisor de 200, porque como 2 al cubo es divisor de 200, 2 al cuadrado también es divisor de 200. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Lo has visto ahora, David? Sí, ¿Lo entiendes? Que esto sí que os sonará. sí, 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 no, sí. Yo creo que esto seguro que lo habéis dado. Y esto que viene ahora, esto que viene ahora, posiblemente, no sé si lo habréis dado, no lo sé, yo creo que no. Y si lo habéis dado, pues igual no suena, porque no creo que lo utilicéis mucho. Es la forma de hallar el máximo común divisor de dos números, pero aplicando un algoritmo que es el algoritmo de Euclides. Lo voy a explicar primero con la teoría y luego con un ejemplo. Ahí me dan dos números A y B, ¿vale? Y yo, de la forma que A es mayor que B, y yo para hallar el máximo común divisor de esos dos números, lo que hago es, voy a poner una tablita. Y me pongo los dos números, A y B. Aquí el mayor y aquí el menor. Divido A entre B. A entre B tienes un cociente y un resto. Muy bien. El resto me lo llevo a la de la B. Y divido B por el resto que me ha dado. Tendré otro cociente y otro resto. Bien, cojo este resto y me lo llevo al lado donde estoy dividiendo antes. Va a ser ahora el divisor. Tengo un cociente y otro resto. Muy bien. ¿Y qué voy a seguir haciéndolo esto? Voy a seguir haciendo la tablita hasta que me dé de resto cero. Va a dar un momento dado que me va a dar de resto cero. Bueno, en el momento que me va a dar de resto cero, el último resto, este resto, es el máximo común divisor de esos dos números. Entonces, el máximo común divisor de A y B. Lo vemos con un ejemplo numérico que os vais a aclarar más. Yo quería el máximo común divisor de 700 y 425. Entonces, me pongo 700, me pongo 425 y divido 700 entre 425. Cociente 1 y resto 275. No me va de resto cero, ¿verdad? No. Pues vale, pues el 275 me lo llevo aquí. ¿Lo veis? Me lo subo a este lado. Y divido 425 entre 275. Cociente 1 y resto 150. Bueno, me va a dar esto cero, pues me lo llevo, va a ser el nuevo divisor. 275 entre 150, cociente 1 y resto 125. Cojo el 125, menos 0 y me lo llevo a nuevo divisor. 150 entre 125, cociente 1 y resto 25. Y el resto 25 me lo llevo como divisor. 125 entre 25, cociente 5 y resto 0. Ojo, he obtenido ya resto 0. Si el resto es 0, el último número que pongo aquí, que coincide con el resto anterior, es el máximo común divisor. Luego el máximo común divisor es 25. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Vale, pues ya con esto acabaríamos lo que es la presentación del tema 3. La voy a cerrar y vamos a ir a los ejercicios. Ya los voy a compartir. Les voy a compartir los ejercicios. A ver.
Este aquí, el 17 creo que lo vimos. El 17 creo que lo vimos. Entonces pasamos al 18. El 18 dice que hay que hallar todos los divisores y los 5 primeros múltiplos de 12. Bien, pues esto es lo que os he hecho antes de las tablitas. Es decir, para hallar todos los divisores de 12, ¿yo qué Menos me mal, hago? cosas que Dime, yo ya. dime. ¿Quieres entrar al baño? No, ¿Me habláis? pero si te vas a baile, Vale. ¿para qué te has de duchar para sudar? A ver, Sudado, solo falta que me ponga a sudar cuidado, para quitar que... el micrófono. Bueno, A ver, ay, a ver. Vas a hallar todos los divisores de 12. De 12, primero que hago, me descompongo en factores primos. Y 12 2 al cuadrado por 3. Entonces estaríamos en el caso en el que me tengo que hacer una tabla de doble entrada porque tengo dos factores primos, el 2 y el 3. ¿Qué hago? Me pongo en una fila, ¿vale? Una fila, todas las potencias hasta llegar al cuadrado del primer factor primo, que como es 2 al cuadrado, me pongo 1, 2, 2 elevado al cuadrado. Y en la otra, o en la otra fila, la horizontal me pongo una y la vertical, da igual como lo pongáis, y en la vertical me pongo los divisores, el del 3, ¿no? Pues sería 1 y 3. Estos realmente son todos los divisores de 4, que es 2 al cuadrado. Y estos son todos los divisores de 3. ¿Y ahora qué hago? Multiplico. Entonces multiplico 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. Entonces los divisores de 12 son, y ahora los ordeno, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Múltiplos. Pues múltiplos de hacer la tabla multiplicar, ¿no? Los múltiplos de 12, ¿cuáles serían? Pues serían 12 por 0, 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3 y 12 por 4. Ahí tengo los 5 primeros divisores los 5 primeros divisores, no, los 5 primeros no, todos los divisores de 12 y los 5 primeros múltiplos de 12, donde el 0 cuenta siempre como primer múltiplo. ¿Lo veis? ¿Alguna duda? ¿No? Podemos continuar. En el siguiente, hallar todos los divisores de 180. Pues mirad, yo descompongo 180 en factores primos y es 1, es 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Luego tengo tres factores primos. Aquí tengo que hacer una tabla doble. Tengo que hacer dos tablas de doble entrada. Dos. Una con el 2 y el 3 y otra con el 5. ¿Lo veis? Una con el 2, otra con el 3. Los multiplicaré y con lo que me ha dado, cogeré. Entonces lo pondré en la fila horizontal. Con lo que me ha dado lo pondré en la fila horizontal y ahora me pondré en la fila vertical el que me faltaba, el 5. Entonces me pongo 1 y 5. Y ahora multiplico todo esto. Multiplico 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4 y luego 5 por 1, 5 por 2. Y una vez tenga eso, los ordeno y ya está. Ya los tendría yo todos los divisores de 180. Y para hallar todos los múltiplos de 180, lo que tendría que hacer es, pues, bueno, todos los múltiplos, perdona, me van a decir siempre, yo me he ido ya. Los 5 primeros múltiplos, no lo pueden decir todos, nunca acabaría. Pues hago la tabla de multiplicar del 180, es decir, multiplico 180 por los números naturales hasta que tenga 5 términos. Me doy ya con el 0, con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. No sé qué estéis con el 0, con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. ¿Lo veis? una cosa, Sergio, Dime. es que, a ver, yo en lugar de hacer dos tablas, he utilizado la primera y luego he puesto tres veces cinco. Entonces he hecho 5 por la primera línea, en otra línea otro 5 por la segunda y en otra línea otro 5 por la tercera. Así estaría bien también, porque me da lo mismo. O sea, el resultado es igual. Sí, sí, yo sé lo que quiere decir, que tú ahora aquí, ¿eso lo has visto en algún sitio que lo hace?
Es que no lo entendía y vi un vídeo de YouTube. Entonces, claro, como él lo ha oído así, yo lo hice también así. ¿Sabes? Vale, pero es que a eso, vale, porque es 5. Oh, y cuando es 5 al cuadrado, ¿qué haces? Pues supongo que el doble de todo, Claro, ¿no? no, tienes que poner 5, 5, 5, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Exacto. ¿Me entiendes, no? Sí, que es más engorroso, sí, te Yo creo que entiendo. es más complicado, porque aquí tú pones, una vez lo tienes hecho, una vez tienes esta tablita hecha, te la Sí, pones en una fila horizontal y entonces vas a hacer como fila vertical todas las potencias hasta llegar al exponente que tú quieres del sí, factor primo que te han dado. Entonces, 1, 5, aquí podrías poner perfectamente 5 al cuadrado, 5 al cubo, porque es que es eso, si te ponen 5 al cubo, imagínate, ¿qué poner? El uno ya lo tendrías hecho, ¿no? Porque dices tú, claro, este es el de uno que ya está hecho. Al multiplicar por uno te va a dar eso. El de 5 tres veces. El de 5 al cuadrado, tres veces. ¿No? sí, ¿Sabes? Y sí, sí, bueno, y te lo pones entiendo. tres veces, como una cosa, lo pones tres veces porque vas a multiplicar por las tres filas que hay, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, tres veces porque son las filas que hay. Entonces, yo creo que Sí, es más sencillo, creo que sí, que te vas a liar menos, ahora que ya he visto este método, poniéndolos todos los que te han salido en la primera tabla ordenados y luego pues pones además en la siguiente ya vas poniendo las de 5. Porque además de eso, tú imagínate que te pueden salir cuatro factores primos. Luego, si tienes un cuarto factor primo, todos estos de aquí, uno 2 3 4 5 6 todos los pondríamos en una fila horizontal y añadiríamos como fila vertical los que nos han dado. ¿Eh? vale. O sea que Creo que va a ser más son sencillo. tantas tablas como números nos hayan salido. No, siempre es. No, tantas tablas como números no, siempre es. No, claro, me refiero, los dos primeros van juntos, Sí, pero después, una tabla menos que números tienes. Si tienes dos vale, números, haces una tabla. Si tienes uno, no haces ninguna tabla. Si tienes tres, haces dos tablas. Si tienes cuatro, vale, haces tres tablas. ¿Lo sí, ves? vale, sí, Y luego aquí, los múltiplos es pues multiplicar el número que me han dado, el 180, por la secuencia de números naturales. Por cero, por uno, por dos, por tres, hasta contar las que yo quiero. ¿Qué me dicen? Cinco, cinco. A ver, por ejemplo, imaginemos que me dicen, hallar, eh, vamos a hacer, te voy a poner la pizarra y así con la pizarra lo vais a ver un momento mejor, lo que sí. Con este mismo 180, ¿ves? Creo que no está lo la podría- tabla, ¿eh? ¿Eh? Que aún no se ve la tabla. No, 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 no. No. Y te o una pregunta, o sea, aquí siempre me dicen, hay a los cinco primeros múltiplos, ¿no? Sí, Siempre me dicen eso, ¿vale? Pero me podrían decir, por ejemplo, espérate, te voy a escribir voy a poner la pizarra y entonces, para que veáis la pregunta, cuál podría ser. Eh, voy a dejar de compartir esta y voy a poner, podría ser el ejercicio, escribe los múltiplos de 180 que hay, ¿eh? Por ejemplo, sería múltiplos, lo vais viendo, ¿no? De 180 comprendidos entre 100 y 1000. ¿Lo veis? Otra forma de preguntarme múltiplos. Múltiplos de 180 comprendidos entre 100 y 1000. Entonces, como hemos visto antes, ¿no? Los múltiplos de 180 comprendidos entre 100 y 1000. A ver, el primero que yo encuentro es 180, ¿no?
Sí. El 180 es el primero. Luego siguiente, si lo veis ahí, sería el 360, ¿no? Luego sería el 540. Luego sería 720. Hemos hecho por 0, por 1, por 2, por 3, por 4. Y si yo hago el 180 por 5, ¿entendéis el tipo de ejercicio, no? ¿Cómo es? Me da 900. Pues también estaría ahí. ¿Lo veis? 900. Y si lo hago ya por 6, ya me paso. Por 180 por 6 ya me da 1080, que ya me paso. Pues estos serían los múltiplos de 180 comprendidos entre 100 y 1000. O por ejemplo, me dicen, haya los múltiplos de 180 comprendidos entre 1000 y 1200. ¿Lo veis, no? Sí. ¿Entendéis el tipo de ejercicio? O sea, que siempre que me digan haya múltiplos de un número, me van a decir algo. Los 5 primeros múltiplos, los 6 primeros, aquellos que estén comprendidos. Por ejemplo, haya los múltiplos de 180 que estén comprendidos entre 100 y 500. Si es entre 100 y 500, pues serían el 180 y el 360, porque ya no haría más. ¿Lo veis? O los múltiplos de 180 comprendidos entre 1000, estos serían entre 100 y 500. ¿Eh? Entre 1000 y 1100. No, entre 1000 y 1100. No, entre 1000 y 1500, por ejemplo. Entre 1000 y 1500. Vale, pues entre 1000 y 1500, yo, cuando he multiplicado 180 por, por 5, me ha dado 900, que aún está. Si multiplico 180 por 6, me da 1080. Pues ese sería el primero, 1080. ¿Lo veis? Ahora, 180 por 7 me daría 1260. Por 8, 180 por 8 me daría 1440. Ya por 9 ya me paso. 180 por 9 ya me paso. Entonces estos son los múltiplos de 180 comprendidos entre 1000 y 1500. ¿Lo veis? El tipo de ejercicio que podrían poner. Sí. Es un tipo de ejercicio en el cual, a ver, nos suelen preguntar siempre los 5 primeros, los 3, los 4, pero ojo, me pueden preguntar aquellos múltiplos que estén entre tal y tal número. Entonces tengo que ir, pues, probando, y antes cuál es el primero que lo va a cumplir y cuál es el último que lo va a cumplir. ¿Lo entendéis? Es otro tipo. Ese creo que no hay ninguno, no había ninguno en los ejercicios. Creo que no había ninguno. Pero bueno. ¿Lo veis? ¿Sigo? Voy a cerrar la pizarra y os voy a compartir otra vez los ejercicios. Ahora iríamos a cosas que también habéis hecho con el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que son problemas, ¿verdad? Sergio, Seguro. Dime, que yo a partir de aquí no he sabido hacer ninguno. O sea, si ¿no? puedes refrescar el mínimo común múltiplo y el divisor, Pero antes etcétera. estaba, antes estabas, sí, conectada o No, no, te has conectado más tarde. ¿Te has conectado no, más no me he tarde? conectado más tarde. ¿Lo has Vale, vale. explicado? Sí, he explicado cómo se hacía el mínimo común múltiplo. Vale, yo lo que tengo Ah, que hacer pero es. entonces si quieres lo veo yo por YouTube y si tengo No, dudas pero te... tranquila, te lo explico muy rápidamente, muy rápidamente. ¿Eh? Lo explico muy Vale, vale, rápidamente. gracias. Para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, lo primero que tengo que hacer es descomponer en factores primos. De hecho, aquí voy a componer el 12 en factores primos, el 18 en factores primos y el 60 en factores primos. Al explicar este ejercicio, te voy a explicar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. En este ejercicio me piden, dice, si un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 y un tercero cada minuto, ¿no? Por eso hemos puesto 12, 18 y 60, ¿eh?
porque lo he puesto todas a las mismas unidades, todos en segundos. Cuando averigua las veces y a las horas que volverán a coincidir en los 10 minutos siguientes. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si van a coincidir, la primera vez que coincidirán es hallar el múltiplo más pequeño común a los dos, a los tres números. Es decir, yo voy a hallar el múltiplo más pequeño, ¿eh? Y una vez lo tenga hecho, este tipo de ejercicio sería más o menos como lo que hemos visto antes. Es decir, vamos a ver, es un poco diferente a lo que acabamos de explicar, por más que nada por el contexto, pero realmente hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Yo, si me están pidiendo cuándo van a volver a coincidir, sería el múltiplo más pequeño. Múltiplo más pequeño. Y a partir de ahí, voy a ver cuándo coinciden. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, como hemos dicho, descompongo en factores primos: 12, 2 al cuadrado por 3, 18, 2 por 3 al cuadrado, y 60, 2 al cuadrado por 3 por 5. Para hallar el mínimo común múltiplo, me tengo que ir a los factores primos comunes y coger el mayor exponente. ¿Qué tienen en común? Pues los tres tienen en común el 2. Y el mayor exponente, ¿cuál está el 2? Es al cuadrado. El 3, también están los 3. Pues el mayor exponente que tiene este es al cuadrado. Y los que no son comunes los cojo todos. Pues aquí no hay comunes, el 5. También lo cojo. ¿Vale? Así se hace el mínimo común múltiplo. De los factores primos comunes, el de mayor exponente, y los no comunes todos. Y cuando el máximo común divisor es de los comunes, solamente de los comunes, el de menor exponente. ¿Vale? Entonces, si yo hallo el mínimo común múltiplo de 12 acordados que son segundos, 18 que son segundos y 60 segundos, dice que cada 180 segundos coincidirán. Pero ¿Vale? Dime. una cosa, en el divisor es el de los comunes, pero el menor. De menor Pero el exponente. resto también se coge, ¿no? No. El máximo común No. divisor solo se coge de los comunes el de menor exponente. Si cogieras el Vale, resto, no puedes dividirlo. Es decir, si yo claro. quiero hacer el máximo común divisor, ¿no? Cogería hasta el 2. Sí, el 2 es todo. Entonces quiere decir que el 2 va a dividir al 12, el 2 va a dividir al 18 y el 2 va a dividir al 60. Y como es Pero el de como yo quiero mínimo el máximo exponente, común sería divisor, el 2 elevado al cero. Bueno, a la 1. a la 1, 2 elevado a 1, muy bien, 2 elevado Y a a la 1. 1. Y el 3, como están todos, pues también cogería el de menor exponente. Porque el 2 Vale, elevado al cuadrado, que es 4, ¿no? sí, El 4 va a dividir al 12. Pero el 4, como aquí no está, no va a dividir al 18. De hecho, no lo divide. ¿Lo claro. ves? Sí, Entonces, por eso es de los comunes, el de menor. vale, Ahora vale. sí, 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 perfecto. gracias. Y aquí, bueno, pues esto lo que tiene, pues como es un problema en contexto, pues yo quiero saber, pone, averigua las veces y a las horas que volverán a coincidir en 10 minutos. Pues hombre, yo me paso los 180 segundos a minutos. Aquí lo que he hecho ha sido factor de conversión. Si habéis trabajado un poco más las matemáticas y en física y química, seguro que habéis hecho los factores de conversión. Otra cosa es que no os acordéis, no os acordáis. Pero bueno. De segundos a minutos, bueno, pues lo que hacéis es dividir, ¿no? Pero aquí yo con el factor de conversión lo dejo muy bien explicado. 180 segundos. Si un minuto son 60 segundos, la palabra segundo y segundo se va y me quedan minutos. ¿Y qué hay que hacer aquí? Para que hacer esta operación haría 180 por 1 dividido entre 60 y me da 3 minutos. Entonces, eh, sería pues a las 6:30, le sumo 3 minutos, 6:33, le sumo 3 minutos más, 6:36, y le sumo 3 minutos más y son 6:39 horas. Bueno, ahí realmente serían 2 puntitos, pero bueno, pues solamente un puntito. Es que habían dos, pero creo que al hacerlo no me ha salido el siguiente. Dime, David. Sí, es que para los problemas de mínimo como múltiplo para segundo y solo siempre me han dicho que aunque ponga como mínimo o como máximo, no hay que fijarse porque a veces puede ser al revés. Entonces, ¿qué pista puede dar para que sea máximo común divisor o mínimo común múltiplo el Ya, problema? claro, la pista es tú el número que tienes que hallar
tú tienes que pensar, el número que me tiene que dar va a ser más pequeño o más grande que los que tengo. Esa es la pista que tú tienes que pensar en un principio. Es decir, yo aquí, si un faro, ¿no? Se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 y un tercero cada 60 segundos, cada minuto. Cuando coincidan, el número que me va a dar va a ser más pequeño que el más pequeño de los que hay ahí. ¿Va a ser más pequeño que 12? No. No van a coincidir a los 6 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 6 segundos, primero, que el más pequeño aún no empezó a iluminar, el que tarda menos tiempo. ¿Lo ves? Entonces, yo tengo que pensar, el número que me va a dar va a ser más grande o más pequeño. Eso primero. Y a partir de ahí ya lo hago. Lógicamente, si uno coincide, ¿no? Si uno coincide, pues sea el típico también de que dar vueltas, corredores. Si uno coincide en encenderse cada 12 segundos, otro cada 18 y otro cada 60, a ver, pues como mínimo, han de pasar 60 segundos para que coincidan. Porque como mínimo, el último se tiene que entender. El más grande, el que tarda más tiempo. Entonces, Vale, me tiene que dar un número mayor. ¿Lo ok. veis? Sí, ¿Lo veis? Es un poco la lógica. Aquí lo he puesto así unos cuantos para que veáis. En internet tenéis, ¿vale? En internet tenéis de ese tipo, de mínimo con un múltiplo, máximo con un divisor. ¿Eh? Es unos cuantos que podéis intentar hacerlo, a ver si os sale. Siempre con soluciones. Siempre con soluciones. Esto yo creo que sí, os sonarán de la ESO, os tienen que sonar. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí hay algunos que son más complicados que otros, ¿eh? Quiero decir yo que. Eva tiene una cuerda roja de 15 metros y una azul de 20 metros. La quiere cortar en trozos de la misma longitud de forma que no sobre nada. ¿Cuál es la longitud máxima de cada trozo de cuerda que puede cortar? Esto que tú has preguntado, David, si yo voy a cortar una cuerda de 15 metros en trocitos y otra de 20 metros en trocitos y quiero que los trocitos de las dos cuerdas sean iguales, ¿no? El trocito que yo corte no puede ser nunca como mínimo 20 metros, ¿no? Que sería el de la mayor. El mínimo con múltiplo sería 20, como mínimo 20, como mínimo, ¿no? Mm, El múltiplo, que no es 20, pero bueno, como mínimo sería 20. A partir de ahí ya sería. Entonces, el número que me va a dar, si yo voy a hacer trocitos pequeños, va a ser más pequeño que esos dos números, ¿no? Como sí, máximo, 15, como máximo. ¿Eh? Como máximo me puede dar 15. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy a ver cuánto, como las dos telas, bueno, las dos cuerdas, perdón, las dos cuerdas tienen que tener, cuando yo la cuerda en trocitos, los trocitos la misma longitud, solo me queda que haya el máximo común divisor de esos dos números. ¿Lo veis ahora? ¿Lo entendéis por qué es máximo común divisor? sí. Porque yo voy a dar los trocitos más grandes, es el número mayor, ojo, mayor, pero mayor que va a dividir esos dos. Luego, mayor que va a dividir esos dos es un divisor, no máximo que un divisor. Descompondrían factores primos, me fijaría de los factores primos que son comunes, el de mayor exponente. Solo tiene 5. Bueno, entonces me quedaría 5 metros. ¿Dudas? Yo sigo sin entender por qué, o sea, cómo diferenció el mínimo como múltiplo del divisor. El mínimo con un múltiplo es el máximo con un divisor. ¿No? Eso, sí. Vale. Pero ¿cómo se calcula? ¿O cómo Sí, el calcularlo problema? ya lo he entendido. Vale, Calcularlo sí, vale. pero diferenciarlo Vale. en un Yo en problema no. diferenciarlo, tú es que, como ha dicho David, dice, a veces me preguntan mínimo tal y es lo contrario. Claro, hombre. A ver, yo aquí, cuando alguien en el anterior es que un foco se iluminaba, pues eso, cada 12 segundos, pum, soltaba una luz. El otro cada 18 segundos y el otro cada 60. Entonces, si yo voy a hallar un número que es más pequeño que 60, más pequeño que 60,
Se pueden todos iluminar al mismo tiempo. ¡Pum! Se pueden todos iluminar. ¡Ya! Vale, muy bien. El primero, cuando pasen 12 segundos, ilumina. Y para de iluminar. Y cuando pasen 12 más, se vuelve a iluminar. Y cuando vuelven a pasar otros 12 más, se vuelve a iluminar, ¿no? Cada 12 va soltando una luz. ¿Lo entiendes hasta ahí, Noelia? ¿Lo entiendes? Sí, Vale. El de 18, pues cada 18 segundos suelta una luz. Pero claro, cuando suelte la primera, el de 18 segundos, el de 12 ya la ha soltado. ¿Lo ves, no? Porque han pasado 12 segundos. sí, igual Pero que el de cuando 60, de 60, ¿no? claro, pero el de 60 aún no ha hecho ninguna luz. ¿Lo ves? Sí, pero cuando el de 60 lo haga, ya lo habrá hecho el de 18 y el de Muy 12, bien, ya lo habrá ¿no? hecho el de 12 y el de 18. Muy bien. Pero igual, cuando el de 60 suelte la primera luz, el de 12 en ese momento no está soltando una luz. ¿Lo entiendes? ¿O sí? A ver, sí que sería que sí, porque el 12, ¿eh? Es divisor de 60. Pero ojo, el 18 no. El 18 no. Mira, te lo voy a hacer de otra manera para que lo veas. ¿Vale? Vale, A verás, a verás. Voy a dejarte de compartir esta pantalla y te voy a poner la pizarra. ¿Eh? Tú sería múltiplos, múltiplos de 12, ¿vale? Los múltiplos de 18 y los múltiplos de 60. ¿Vale? Hasta aquí. Los múltiplos de 12 son 0, 12, 24, 36. Vas viendo lo que voy haciendo, ¿no? 48, sí, ¿no? sí, sí, El 60, ¿no? 72. Lo vas viendo, ¿no? Vas viendo lo que voy haciendo. ¿Eh? Voy multiplicando el 12 por, por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, ¿no? ujú, Por 8. Vas viendo que yo que voy haciendo ahí es diciéndome. Hace. Entonces yo hasta aquí. Ahora yo hago con el 18. Con el 18 es 0, 18, 36, ¿no? ¿Lo sí, vas viendo? ¿Eh? sí, Espera, 18 por sería en este caso, ahora ya sería por 0, por 1, por 2, por 3, ¿no? 54, 18 ahora por 4, que serían pues 8 por 4, 32, ¿vale? 72, vale. Y 60, 0, 60, 120. Entonces, esto es como cuando uno empieza a enseñar a calcular el mínimo con un múltiplo. Entonces, realmente múltiplos de 12 son todos estos. O sea, suelta luces, parten todos de aquí. Este suelta luz, pero este no suelta ninguna. Este tampoco. Este hace una luz, este ya suelta y hace una luz. Este aún no ha hecho nada. Cuando están 36 coinciden estos dos, ¿lo ves? sí. En 36 coinciden estos dos. Pero ojo, este aún no ha empezado. ¿Eh? El Pasaríamos 60 a no cuarenta y empezó. ocho ya esto ya no coinciden, ya cada uno va a la suya. Cuando van a 60 coinciden estos dos, Sí, ¿lo vas viendo? sí, Si seguimos, si seguimos, la primera vez que van a coincidir es cuando han pasado 180. Eso sería la primera vez que coincidirían los tres. vale, Entonces, ¿esto qué es? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 12, 18 y 60 es 180. Es la primera vez que coinciden los tres. Es el múltiplo más pequeño, exceptuando el cero. Yo voy a buscar un número, que el número que me va a dar es más grande que ellos,
o al menos va a ser igual de grande que el mayor, porque podría ser que en 60 coincidieran los tres. Si en 60 coincidieran los tres, el mínimo común múltiplo sería 60. Pero es que 60 no coinciden dos, no coinciden los tres. Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo es el múltiplo más pequeño. Cada 180 segundos van a coincidir. ¿Lo ves ahora? Sí, o sea, yo veo que cada 180 segundos van a coincidir, pero a ver, ¿Por qué es el mínimo común múltiplo? Porque no empiezan a coincidir hasta que no han pasado 180 segundos. ya porque van Es, sumando, por así decirlo, van multiplicando y cuanto más amplían, más es cuando coinciden. Si fuera al claro, revés, si pero se coinciden, estuvieran claro. reduciendo, Sí, claro, cuando la primera vez que coinciden, porque este da muchas luces. Todo esto da luz. Todo esto da luz. ¡Bum! Todo esto da luz. ¡Bum! Todo esto da luz. Y todo esto da luz. Pero ojo, hasta que no pasan 180 segundos, no coinciden los tres. Y sí, ahora hasta ahí. volverán a dar luces. Van a dar luces. Y este seguirá dando luces cada 12 segundos, este cada 18 segundos y este cada 60. ¿Y cuándo volverán a coincidir? Pues cuando pasen 360 segundos, porque sería 180 por 2. ¿Lo ves? Sí, Pero la primera vez que coinciden es en 180. ¿Qué es 180? El mínimo común múltiplo. vale, ¿Ahora lo ves? más o menos. ¿Eh? O sea, el número que me va a dar va a ser más pequeño o más grande que ellos. Hombre, pues va a ser más grande. Como mínimo, como pequeño va a ser 60. Pero es que 60 no coinciden los tres. Porque podría haber salido 60 los tres, pero no ha salido. Porque si Y sale si 12 y tuviera que ser, 18 es imposible, porque al 60 no ha llegado. y si tuviera que ser, o sea, si se tuviera que realizar el máximo con un divisor, Claro, entonces yo aquí es el número más pequeño, no, el número más pequeño no, el número más grande que divide a los tres. Pero cuando me refería a pequeño es que es, si yo voy a dar el número más grande que divide a los tres, va a ser como máximo el 12, porque el 18 nunca puede dividir a 12, ¿me entiendes? O sea, yo ahora quiero partir eso en trocitos, de tal forma que todos los trocitos tienen que medir lo mismo. Para que midan lo mismo y tienen que ser de la mayor longitud posible, solo me queda que ver qué números divide al 12, ver qué números divide al 18, ver qué números divide al 60 y cogería el más grande. El más grande. Porque, a ver, si yo hago trocitos de un centímetro, si estos fueran centímetros, yo puedo dividir el 12 en trocitos de un centímetro, puedo dividir el 18 en trocitos de un centímetro y el 60 en trocitos de un centímetro. Pero ojo, lo primero que me va a pedir siempre es el trozo, en cómo tienen que ser los trozos cómo puede ser la mayor longitud de los trozos para que yo pueda dividir al 12, al 18 y al 60. O sea, al máximo común divisor. El número más grande que divida los tres. ¿Qué era en el caso anterior? En el caso anterior queríamos dividir la cuerda roja y azul en trocitos, pero en trocitos de la misma longitud, ¿vale? De forma que no sobre nada. Y te pone luego, ¿cuál es la longitud máxima? La longitud máxima que deben tener esos trocitos. Esos trocitos pueden ser grandes, pero nunca pueden ser más grandes que ni el 15 ni el 20. ¿Lo ves ahora? sí, vale, ¿Lo gracias. ves ahora? Sí, Bien. No quiere decir que el próximo igual nos compliquemos, pero bueno, por lo menos estos dos sí, ¿no? Estos dos sí. Tú cuenta que yo he hecho uno de cada. Voy a dejar de voy a cerrar la pizarra y voy a compartir otra vez los ejercicios. Vamos a ver el siguiente, que sería el 22. Haya el menor número. Ojo, el menor número que dividido por 5, por 7 y por 15 da siempre de resto 2.
Vale, esto es lo que decía antes David, ¿no? Que si meten menos número es el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, pone menor, ¿no? Ojo, pone menor, entonces es el mínimo común múltiplo, porque yo voy a encontrar el número más pequeño, que se pueda dividir por 5, por 7 y por 15, dando de resto 2. Va, entonces ¿yo qué haría aquí? Bueno, pues yo lo que me hago es el mínimo común múltiplo de 5, 7 y 15, que aquí lo tenéis descompuesto: 5 es 5, 7 es 7 y 15 es 3 por 5. Vale, el mínimo común múltiplo es 105. Pero 105 es un número que se divide entre 5, 105 es un número que se divide entre 7 y 105 es un número que se divide entre 15. ¿Vale? Por eso, hombre, si es el mismo común múltiplo que se divide entre estos tres. ¿Os acordáis cuando el otro día explicaba lo de yo quiero un conjunto dividido entre pares, impares, aquellos que se pueden dividir entre 2 o no se pueden dividir al dividirse entre 2 dan de resto 1, ¿vale? Si yo quisiera que haya de resto 1, le sumo 1. Si yo quiero que haya de resto 3, pues le sumaré 3, pero entonces ya no estoy hablando de dividir entre 2. Ya tendría que ser entre que se divida. El ejemplo que teníamos en la forma algebraica era: yo tengo un conjunto de números y yo lo quiero dividir en tres conjuntos, tres subconjuntos. Aquellos que al dividirlos entre 3 de resto 0, aquellos que al dividirlos de resto 1 y aquellos que al dividirlos de resto 2. Estaría en esto. Mirad, voy a compartir voy a dejar de compartir esto de aquí. A ver. Esto de aquí. La notación algebraica. Esto. Cuando yo decía, si yo quiero el conjunto de normas naturales dividido en dos subconjuntos, uno que al dividirlos entre 2 de resto 0 y otro que al dividirlos entre 2 me dé de resto 1, sean pares impares, los pares los representaba con 2A, 2E, 2X, 2N, como quiera, y los impares le sumo 1, ¿vale? O le resto 1. Si yo quiero coger el conjunto de números naturales, lo que divide en tres subconjuntos, aquellos que son divisibles por 3, aquellos que al dividir entre 3 me dé de resto 1, o aquellos que al dividir entre 3 me dé de resto 2, pues estos son aquellos que divides entre 3, da de resto 0. Si le sumo 1, me da de resto 1, porque todo lo que le sume me va a dar de resto. Y si le quito 2, todo lo que me falte va a dar de resto. Es decir, si yo, lo que decía, un múltiplo de 3 es el 9. Si yo a 9 le sumo 1, es 10. Al dividir 10 entre 3, me va a dar de resto 1. 3 por 3, 9. A 10, 1. Si yo a 9 le quito 2, 9 menos 2, 7. Si yo divido 7 entre 3, también me va a dar de resto 1, porque sería 3 por 2, 6. Es decir, que para que me dé de resto 1, le puedo sumar 1 o restarle 2. ¿Vale? ¿Eso por qué lo he explicado? Lo explico porque ahora en este ejercicio es, si yo quiero el número más pequeño que al dividirlo entre 5, 7 y 15 me dé de resto 2, pues ¿yo qué hago? Me hago el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 105. 105. Vale, si yo a 105 le sumo 2, yo sé que al dividirlo entre 5 me va a dar de resto 2. Cocientes me van a dar cocientes diferentes. Pero ojo, cuando yo divido a 107 entre 5 me va a dar de resto 2. Cuando divida 107 entre 7 me va a dar de resto 2. Y cuando divida 107 entre 15 me va a dar de resto 2. Porque si 105 se podía dividir entre 5, 7 y 15, me va a dar de resto 0. Cuando yo le sumo una cantidad, me va a dar poder de dar de resto lo que yo quiero. Pero este es el número más pequeño que me va a dar de resto 2. ¿Lo entendéis ahora o no? Porque el número más pequeño que es dividido entre 5, 7 y 15 por los tres a la vez, es el 105.
Si he dividido 105 entre eso me va a dar de resto 0, pero ojo, si yo creo que me dé de resto 2, es que claro, me decís, bueno, pero es que yo cojo un número y me cojo, por ejemplo, el 7. 7 dividido entre 5, pues cociente 1 y resto 2, ya tengo. Sí, pero el 7 dividido entre 7 ya no me da de resto 2. Y el 7 dividido entre 15 no puedo dividir los números naturales, ¿vale? Entonces, no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Voy a hallar el número más pequeño que puede ser dividido por los 3, 105. Si a 105 le sumo 2, ya tengo el que yo quiero. ¿Lo entendéis o no? Es otro tipo de ejercicio de mínimo común múltiplo. Es sumar una cantidad para que me dé el resto que yo quiera. ¿Alguna duda? ¿Lo habéis entendido o es un poquito más complicado? Porque los otros sí que son hacer el mínimo común múltiplo, hacer el máximo común divisor y ya está la solución. Pero ojo, aquí tienes que hallar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor y después, pues, como quiero que me dé resto 2, le sumo 2. ¿Lo habéis entendido? Noelia, David, que es lo que más preguntáis en general, o os Sí, habéis perdido. no, A sí. ver, Os he dicho a vosotros porque sois los que más preguntáis, por eso, ¿eh? Pero que quien quiera que me pregunte, decidme. yo lo entendí un poco a medias. O sea, no es Vale, que no lo a entendí. medias no lo podemos entender, o lo entendemos o no lo entendemos. A ver, ¿dónde te has quedado? Pues, pues un poco por el principio, Sergio, de verdad. Vale. ¿Tú ves que el 105, o sea, que si yo hay el mínimo con un múltiplo de 5, 7 y 15, tendría el número más pequeño, ¿eh? Que se puede dividir entre 5, entre 7 y entre 15, porque es el mismo con un múltiplo? Es decir, yo tengo muchos números que se pueden dividir entre 5, muchos números que se pueden dividir entre 7, muchos números, porque me pongo todos los múltiplos de 5, ¿no? Es lo que te quiero decir yo. Si yo cojo y me hago los múltiplos como he hecho antes, ¿no? Yo me hago Sí, como antes. Le pongo unos cuantos múltiplos de 5, unos cuantos múltiplos de 7. ¿Me va siguiendo Noelia? ¿Me va siguiendo lo que voy diciendo o sí, no? sí, ¿Me sigues? sí. Vale. Y me pongo unos cuantos múltiplos de 15. Muy bien. Cuando coinciden por primera vez es en el 105, quitando el 0, que no nos vale. Muy bien. El 105 es el número más pequeño que se puede dividir entre 5, entre 7 y entre 15. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Sí. A partir de ahí, pues hago múltiplos y ya tengo todo lo que sea. Muy bien. Pero yo no quiero que me dé de resto 0, porque sería el 105. Yo quiero que me dé de resto 2. Pues yo lo que tengo que hacer es sumarle a 105 2. Porque si yo le sumo a 105 2, voy a la pizarra. Espera. Eso es lo de las notas algebraicas que has dicho de Claro, que... sí, pero bueno, que aquí realmente es para que veas un poquito las rutas algebraicas qué significaría. Entonces me ha dado 107, ¿no? Me ha dado 107 al Sí, final, porque le he sumado 2. Vale, yo me ha dado 107. Y yo el 107 lo que yo quiero es dividirlo entre 5, ¿no? Si yo divido 107 entre 5, ¿no? ujú, Sería 5 por 2, 10, a 10, 0, bajo el 7, 5 por 1 es 5, al 7, 2. Me ha dado de vale, cociente 21, pero de resto 2. ¿Lo ves? sí, Si yo divido 107, el otro número que teníamos era el 3. Eso no, pero lo hemos hecho antes, vale, el 3, ¿no? Sí. O sea, lo que me no, eran 3, eran, no, el 3 no, era perdona, espérate, voy a borrar esto no, era el 5, 7 y 15, yo me he ido. Era el 5, el, vale, el 5, el 7 y el 15. Entonces, el 107, ¿no? Dividido entre 7. ¿Vais siguiendo lo que voy haciendo? sí, ¿Eh? Vale, me ujú, cabría a 1 por 7 7, a 10 3, ¿no? ujú, Bajamos el 7 por 5 35, hasta 37 2. Me ha dado otro cociente, pero el resto, 2. ¿Lo ves? sí,
Y si en el enunciado te pidiera que el resto fuera 1, solo se le sumaría 1. Solo uno. Vale, ¿y cuándo se Como resta? máximo, el resto puede ser 4. ¿Por qué 4? Porque los números, en este caso, 4. Porque los números que he dividido son 5, 7 y 15. El más pequeño es 5. El 5 como máximo puede tener el resto 4. ¿No? Vale, Este de aquí, sí. como máximo, el resto puede ser 4. ¿Has comprendido ya? ¿Has comprendido? Sí. ¿Y cuándo se resta? O sea, ¿cuándo podría ser si es 105 menos 1? ¿Por qué sería? O sea, ¿por qué se resta? Vale, si a 105 le restara 1, ¿no? Ujú. Vale. Ahí, ahí ya no estaría. Es que claro, si yo a 105 le resto 1, ojo, me van a dar restos diferentes. Es el No, sí, ejercicio sí. siguiente. Ah, Claro. vale. Si yo a Es que era 105 por le lo que resto ponían las 1, notaciones. Es que las notaciones claro, algebraicas. claro, pero yo cuando yo aquí le resto 1, el resto no va a ser 1, al contrario, me va a ser lo que le falte. A 1 hasta lo que yo quiero llegar. Es decir, si yo estoy en el 3 y le resto 1, ¿vale? En lo que dividían 3, yo tenía antes que ponía 3n, ¿no? Voy a llamar Ujú, solamente n. Con 3n más 1, me da de resto 1, ¿vale? ujú. Sí, Y con 3n más 2, da el resto me da de 2. resto 2. Pero también me da de resto 1 si yo a 3n le quito 2. Y me da de resto 2, me da de resto 2 si a 3n le quito 1. ¿Lo ves? Si yo a Sí, 107 le quito 1, dará de me resto queda. 1. Bueno, es que si le quito 1, claro, me daría de resto 1 porque es que le sumaría 1 solamente. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, te he entendido Sería ya, más vale. si yo a 105, que es la que era el mínimo común múltiplo, ¿vale? Es que este es el mínimo común múltiplo. Le resto 1, ¿qué me queda? 104, ¿no? Sí. 104 dividido entre 5 me va a dar de resto, me va a dar 4. Y lo puedes, lo entiendes lo que me digo, ¿no? Lo entiendo lo que me digo, porque Sí. ¿eh? Sería 2 por 5, 10, a 10, 0, resto 4. ¿Lo ves? Pero si Sí. 105 le quito 1, que me queda 104, al dividirlo entre 7, al dividirlo entre 7, ¿eh? No me va a dar de Ujú. resto 1, me va a dar de resto 6. Si yo a 104 lo divido entre 7, ¿no? 1 por 7 Sí. es 7, 10, 4, y entonces 7 por 4, 28, ¿no? Desde 28 hasta 34, 6. ¿Lo ves? Al quitarle 1, desde 1 hasta 7, lo que me va a dar el resto, 6. Y si divido 104 entre 15, me va a dar de resto 14. ¿Lo ves? Porque o sea, es lo contrario. Si yo le sumo, me da de resto, pero si le quito lo que le falta para llegar al cociente, al divisor, el resto. Si yo le quito 1 a 105, pues entonces el resto me da 4. Al dividido entre 5, claro. Si yo a 105 le quito 1, al dividido entre 7 me da de resto 6. Y si 104 lo divido entre 15, pues me va a dar de resto 14. ¿Lo ves? Sí. O sea, lo que le sumo me da de resto, pero si le quito es lo que le falta para llegar. Y eso es realmente el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente, que sería este de aquí. Este. Si os fijáis es, hay al menor número natural que dividido por 11 tiene de resto 6, que dividido por 17 tiene de resto 12 y dividido por 29 tiene de resto 24. Ojo, yo me doy cuenta con ese que siempre la diferencia la diferencia entre el resto y el divisor, aquí da de resto 6 y el divisor es 11, la diferencia ¿cuánto es? 5. Al dividir entre 17, resto 12. ¿La diferencia cuánto es? 5. Al dividir entre 29, ¿la diferencia cuánto es? Al dividir entre 29, me da 24. ¿La diferencia cuánto es? 5. Sí. Entonces,
quiere decir que a este le faltan 5 para llegar al 11, que a este le faltan 5 cuando divido entre 12 para llegar a 17, y a este le faltan 5 cuando divido entre 24 para llegar a 29. Luego, es lo que hemos hecho, lo que os he explicado. Si yo el mínimo con un múltiplo de 11, 17 y 29, que me da 5.423, porque son primos entre ellos, ¿no? Si yo le quito 5, no me va a dar de resto 5, me va a dar de resto, en este caso 6, en este caso 12 y en este caso 24. Como en el caso anterior que os he dicho, que cuando le quitaba 1, no me daba de resto 1, me daba de resto. En un caso 4, en otro me daba de resto 6 y en otro me daba de resto 14. Siempre hay algo que se mantiene constante. En este caso lo que se mantiene constante es la diferencia entre el número, al dividir entre el número, y el resto. Pero siempre la diferencia es 5. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo veis? Y luego el 24, el ejercicio siguiente, ¿no? Que era el 24, dice, bueno, es el 20, sí, dice, haya el menor número natural que dividido por, no, el 24. Vale, el 24 es el de números amigos. El de números amigos, lo que hay que hacer es hallar todos los divisores de un número, todos los divisores del otro, haciendo las tablitas. ¿Vale? Si vais a la teoría, lo explico antes. Y ver que la suma de todos los divisores de un número, exceptuando el mayor, coinciden con el otro número. Todos los divisores de 1184, exceptuando la suma de ellos en menos de 1184, coinciden con 1210. Y todos los divisores de 1210, exceptuando 1210, la suma de esos divisores me da el otro, el 1184. ¿De acuerdo? Esos varios que son amigos. Y este de aquí, para acabar con los de los múltiplos y los divisores, pues entonces, en este de aquí, el 25 dice, encuentra el mayor número natural que dividido entre 247, 367 y 427 dejan todos los casos resto cero. Vale, pues ¿yo qué hago? A ver, yo lo que hago es, voy a ver el mayor número que divide a esos, pero ojo, ojo, yo quiero que en todo me dé de resto 7, ¿vale? Pues como quiero que en todo me dé de resto 7, si yo a estos números, a 247, a 367 y a 427 le quito 7, y hallo el máximo común divisor de estos números, el máximo común divisor es 60, ¿vale? El 60, porque es el 60, dividiría 240, dividiría 360 y dividiría 420, ¿vale? Pero claro, al dividir a 240, resto 0. Al dividir a 360, resto 0. Al dividir a 420, resto 0. Pero ojo, yo no quiero 240, yo quiero 247. O sea que le voy a sumar 7. Al sumarle 7 cada vez, porque es lo que le he quitado, me daría de resto 7. Al dividir 247 entre 60 me daría de resto 7. Al dividir 367 entre 60 me daría de resto 7. Y al dividir 427 entre 60 daría de resto 7. ¿Lo veis ahora? O sea, se lo quito. ¿Para qué? Para que haya el divisor de ellos. Muy bien, ya tengo el máximo común divisor de todos ellos. Una vez lo tengo, si yo le sumara 7 a este, al dividir entre 60, me va a dar de resto 7. Si yo le sumo 7 a este, al dividir entre 60, me va a dar de resto 7. Y a 420, si le sumo 7, al dividir entre 60, me va a dar de resto 7. Luego el máximo común divisor es 60. ¿Lo veis? O sea, se lo quito, hay el máximo común divisor y ya se ha acabado. Pero yo lo podría comprobar sumándole los 7 cada vez. ¿Entendéis ahí? Y luego ya
Sí. los que nos quedarían son los de aplicar el algoritmo de Euclides. Que si habéis entendido lo que os he dicho antes, es poner aquí el mayor, aquí el menor, ir dividiendo, cociente resto, el resto me lo paso aquí, cociente resto, el resto me lo paso aquí, cociente y resto, y cuando me da de resto cero, el máximo común divisor es 60. Dime, Noelia. Noelia, ¿quieres preguntar algo? No, no, no he dicho ¿No? nada. Ah, que me había parecido. ¿Lo veis? Y lo mismo sería con este. Este lo he puesto pues para que veáis que a veces cuando da 1 vamos haciendo las divisiones. Este lo pasamos aquí, hacemos las divisiones, los restos lo vamos pasando. Y al final, cuando aquí me sale un 1 es que va a ser el 1. Cuando aquí ya me sale 1 ese que voy a poner aquí y siempre va a dar de resto cero. ¿Cuál es el máximo común divisor? 1. Aquí el 1. Y lo mismo. Y en el 27 era un poquito para que supierais. ¿Qué números tienen tres divisores? Pues tienen tres divisores todos los números cuadrados de un número primo cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el 2 es primo. El 2 no tiene divisores, el uno y el 2. Si yo pongo 2 al cuadrado, el cuatro tiene tres divisores. El 4, el 2 y el 1. Si yo cojo el 3, el 3 tiene dos divisores, el 1 y el 3. Si yo pongo 3 al cuadrado, es el 9 tiene divisores, el 9, el 3 y el 1. Son los cuadrados de un número primo. Si yo me cojo el 5 tiene dos divisores, 1 y 5. Si pongo 5 al cuadrado, pues tiene como divisores el 1, el 5 y el 25. ¿Lo veis? Si yo cogiera el 7 tiene dos divisores, 1 y 7. Si yo pongo 7 al cuadrado, pues tendría el 1, el 7. O sea, si yo pongo, si te acuerdas que es 49, tendría el 1, el 7 y el 49, tres divisores. Eso es porque lo supierais. Era un poco como, bueno, un ejercicio más que supierais de divisores. Me pareció interesante y lo puse ahí. ¿Alguna duda? No. Miraros esto y os subiré el tema siguiente. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, el próximo día me la preguntáis sobre estos ejercicios. ¿De acuerdo? Una pregunta, Sergio. Dime. Es en torno a la vuelta. O sea, Mm, es que se supone, o están hablando, pero aún no hay nada confirmado, de que el día 9 vamos a volver sí, a dicen hacer eso. clases presencial. Entonces, teníamos acordado hacer el examen, este que vale un punto Sí, del tema 1 y 2, hacerlo el día 10, pero el ¿no os, día 10. no os parece bien? Es que consideramos que es, como ha sido un cambio tan brusco de presencial a online y ahora de online a Mm. presencial, y hay mucha gente que todavía tiene problemas de movilidad, además hay huelga Sí, de autobuses y el tráfico está Vaya, horrible en que me he Valencia, metido. sí, sí, pues sí. queríamos consultarte si se podía posponer al viernes. Vale, a mí por mí, a ver, por mí no hay ningún problema. Así que una persona me lo preguntó y me dijo, y tal, pues a verlo. Y dije, vale, pero si queréis, pues, a ver, yo no tengo ningún problema por ponerlo al viernes por todo lo que ha pasado, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Pero hay gente que vale el viernes, no le viene bien porque es viernes, pero es que, claro, ya si lo posponemos al otro martes, ya sería el penúltimo día de número de. Creo que acabamos el 20, ¿no? Creo que acabamos el 20, creo, si no me equivoco, porque no sé cuándo acabaremos. Vale. Pero tendríamos con el mismo problema. Yo más que nada porque no nos hemos visto y todo esto, ¿no? En estos días. Es más que Pero nada si queda alguna consulta pendiente, ya que sobre todo el tema 3 ha sido todo más o menos online, online. sí. Pero esto no iría Y para ese examen, ¿eh? Esto no iría, ¿eh? El tema 3 no va, ¿eh? no, Para el no, examen del lo sé, día. pero es también por si pues surgen más dudas y no tenemos tanto tiempo de Ya, y estudiar el porque tema 1 y acabáis de el 2. llegar y eso. Vale. Claro, Bien, pues lo ponemos, lo pongo si no pasa nada. Pero lo que pasa es que igual alguien dice que no, pero bueno, lo pongo el 13 y ya está. ¿Vale? vale. Así que no sea Y nada de más todos llegar. modos, por el grupo de clase también lo han pedido. O sea, ¿Sí? ha sido una votación grupal. Vale, vale. No tengo ningún problema, ¿eh? Yo lo pongo el 13 y ya está. ¿De acuerdo? Vale, vale. Pues nada. Pues nos vemos, bueno, nos oímos el próximo martes.
¿De acuerdo? Vale, sí, Pues nada, dejo de compartir, que os vaya bien y el próximo martes nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? vale. Perfecto. Vale, que os vaya todo muy bien. Gracias, Igualmente, Hasta Manolo. luego. adiós, Hasta hasta luego. luego.